un hecho público, conocido, histórico. El segundo hito de esa profecía, que es la alianza con muchos que hace el anticristo y que marca el inicio de la última semana de Daniel, que es la semana 70, para mí tenía que ser igual que el primero, es decir, público, histórico, conocido y no en las sombras, no en el sótano de una casa, no bajo tierra, en el inframundo, como dicen los que aseguran que ya la semana 70 de Daniel está muy avanzada. Para mí no tiene ni pies ni cabeza y además, ¿cómo es posible que Jesús dijo que la gran tribulación será algo cual nunca hubo, ni jamás habrá? Nunca hubo algo semejante. Jamás quiere decir que es peor que el diluvio, que Sodoma y Gomorra, que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y alguien puede decir que estamos viendo algo en este momento peor que Sodoma, Gomorra, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. No, nadie puede afirmar. O sea, si no, Jesús sería un exagerado cuando dijo que sería algo cual nunca lo hubo ni nunca lo habrá. Jesús no es un exagerado. Jesús solo dice la verdad, no exagera. Entonces, ¿cómo vamos a cómo alguien puede decir? Yo sé que la mayoría lo dice y yo estoy en total desacuerdo. Que ya estamos viendo la gran tribulación, que ya comenzó, si todavía el mundo está pendiente de las vacaciones, de cuál carro voy a cambiar, que la bolsa sube o baja, compro, vendo, me compro una segunda casa para alquilarla cuando sea grande, qué plan de retiro de ancianidad me voy a suscribir para poder vivir cuando sea viejito, o simplemente dónde es la rumba, la fiesta de este viernes o de este sábado. O sea, cuando yo estuve dando charla en Madrid el año pasado, en las afueras de Madrid, después me llevaron de regreso al hotel donde yo me estaba quedando y la calle de mi hotel estaba cerrada. Entonces me dejaron a unas 7 cuadras aproximadamente de mi hotel, que eran ahí cerca del centro de Madrid. Y yo nunca voy a olvidar esas 7 cuadras de regreso al hotel. Eso era rumba, bar, tapas, baile, música, beber, beber, gozar, gozar, beber, beber, gozar. Y yo llegué al hotel pensando, porque habíamos estado todo el día en la charla hablando de Biblia y de escatología y de la gran tribulación, y yo venía pensando, esta bebedera, esta gozadera, tribulación, oh, pues que siga, qué cosa tan buena. A veces nosotros no podemos dormir aquí donde yo vivo por el volumen de los vecinos, la bebedera y la rumbeadera, hasta a veces casi llegada la salida del sol. Yo digo, esa bailadera, esa bebedera, eso, esa gozadera actual es la gran tribulación. Pues yo creo que no sabemos lo que estamos hablando, no sabemos lo que estamos diciendo. Yo creo que no han leído, por ejemplo, Isaías 24. Quien lee Isaías 24 no podría pensar que esto es la gran tribulación. Digo Isaías 24 por poner un error, porque la gran tribulación está en muchísimas profecías de los 4 profetas mayores y de los 8 profetas menores. Pero lo dice muy claro, la tierra queda devastada. Además, dice en Isaías 24, desapareció la alegría de toda la faz de la tierra. No hay gozo, no hay caras alegres, todo el mundo está en luto, en duelo, todo el mundo está desesperado, triste. eh, Incluso dice algunas profecías cosas durísimas, ¿no? Como por ejemplo que cosas como que los vivos envidien a los muertos y que la tierra se va a tambalear, va a haber unos terremotos que van a temblar hasta los peces del mar. Dice el, sí, imagínense, para que tiemblen los peces del mar, ¿cómo será ese terremoto? Pues no queda arriba nada. O sea, no, simplemente, Padre, no conocemos la magnitud de lo que es la gran tribulación y como no la entendemos de lo terrible que va a ser, pues cualquiera dice que ya estamos, que ya pasó, que ya vamos al 70% o que ya está a punto de terminar. Para mí no tiene mucho sentido. Y para que no quede este mensaje mío como un mensaje terrorífico, yo no soy un profeta del desastre, yo trato de trabajar más bien hacia un mensaje de esperanza. Yo le propongo que en otra ocasión grabemos un programa de el Apocalipsis que no nos han explicado. La otra cara del Apocalipsis. ¿Cuál es? El Apocalipsis de esperanza, de boda, de rescate y de coronación de Cristo Rey. Porque Quería que nada más así nos comentaras sobre lo que está ocurriendo, bueno, esta relación que existe, Canaán, Palestina, árabes, musulmanes, Israel como el reloj del tiempo que nos marca sobre lo que son los últimos tiempos, o como dice José Alberto Villasana, los nuevos tiempos. ¿Qué nos puedes compartir, Mauricio? pues le voy a contestar muy breve porque también me gustaría que hiciéramos un programa dedicado expresamente a todo lo que es la tierra de Canaán, la herencia prometida dada por Dios, las promesas hechas y mantenidas, renovadas y perpetuadas en el tiempo,
porque no se puede entender el conflicto de Medio Oriente si no se analiza la Biblia primero y si no se conoce todos los aspectos históricos asociados. El que solamente trata de discernir con base a lo que lee en YouTube, en Telegram, en TikTok o a las noticias que tienen tanta información falsa, porque hay mucha desinformación y los poderosos del mundo lo que tratan es de llevar el criterio de la mayoría hacia donde ellos quieren, para que la gente sienta y concluya lo que ellos quieren. Entonces cuentan todo de una manera alterada, dicen la mitad de la verdad, la mitad mentira, y también intentan cambiar la percepción de la gente o el criterio de la gente. Entonces, yo la verdad les sugiero que también hagamos un programa dedicado al tema de Canaán desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista bíblico, para que entendamos primero cuál es el designio de Dios sobre esa tierra y sobre el pueblo de Israel. ¿Cuál crees tú que debe ser entonces nuestra actitud basado en las citas bíblicas que nos has compartido con relación a esos enormes gigantes? Porque hay que recordar que el comunismo y también las élites, el embate demoníaco, pues es en general para todos los creyentes, pacto antiguo, nuevo pacto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esta gran tribulación que se acerca? Bueno, Jesús y María nos están mandando a nosotros a la batalla final a combatir contra gigantes. Como decía antes, nosotros nos vamos a dividir todos, aunque lo sepamos o no, conscientes o inconscientemente, a uno de los tres grupos que mencioné anteriormente. Y nosotros, que tenemos por pura gracia divina, no por merecimiento, sino por gracia, tenemos los ojos abiertos, comprendemos los últimos tiempos, sabemos que Jesús está por regresar y hemos sido llamados por Jesús y por María a dar la batalla. Tenemos que participar de ese grupo, los soldados de Jesús y María, que San Luis María Grillón de Montfort llama los apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la victoria si tenemos que luchar contra esos gigantes, ¿no? Protestantismo, comunismo, masonería, y contra los que ostentan todo el poder económico y político a nivel del mundo? ¿Cuál es la probabilidad de victoria? ¿Tenemos que tener miedo o no? ¿O tenemos que llenarnos de fe? Pues primero recordar que la victoria viene de Dios y se la da a su siervo, al que le obedece. Por eso vemos este suceso que es histórico y es a la vez profético, lo de David con Goliat, ¿no? Entonces David representa a los que dan la batalla final en Cristo, con Jesús y con María, y Goliat representa a todos esos poderes que son los dueños del mundo en este momento. No solo los dueños, sino los que gobiernan el mundo en todos sus ámbitos. Entonces nosotros estamos a vencer como David. Nosotros podemos ser el pequeñajo David, ¿no? Que lo tenían como un poco pequeño pastor, pequeñajo, digamos, sin vigor, sin musculatura, sin armas, ¿no? Sin armas físicas, quiero decir, ¿no? Como el Goliat que estaba armado de esa manera. Y sin embargo, Dios le dio la victoria a él porque él estaba honrando el nombre de Dios. Él no hacía por defender su honra. David salió a enfrentar a Goliat por defender la honra de Dios, porque Goliat estaba hablando y el pueblo filisteo estaban hablando en contra de Yahvé, estaban hablando en contra de Dios. O sea, querían humillar a Dios a través de la humillación de su pueblo. Entonces David salió a dar la cara por Yahvé, no por él. Entonces nosotros vamos a vencer si nuestro interés no es luchar por nosotros, sino por la honra de Dios, por la honra del santo nombre de Jesucristo. O sea, si nosotros vamos con esa intención, que es la de darle gloria a Dios, entonces vamos a tener la victoria. Y yo invito a todos a aumentar su fe de que la victoria va a estar de nuestras manos con citas bíblicas que son muy provechosas repasar en estos últimos tiempos. Hay dos que yo llevo escritas en mi corazón y en mi alma con fuego y con sangre que quiero compartirles ya para cerrar esta llamada, esta primera entrevista. Una es de Segunda de Crónicas 20:15, la emite Yahaziel, un sacerdote, que cuando venía una gran muchedumbre a acabar con el pueblo de Dios, obviamente eran tantos los invasores y eran tan poquitos ellos que se sintieron temerosos, pero recobraron la fe ante estas palabras bíblicas que no solo fueron dadas a ellos, sino que están siendo dadas a nosotros en este momento. Dice así: así os dice Yahvé, no temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre,
porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Esta guerra no es nuestra, es de Dios, es de Satanás contra Jesucristo, es del bien contra el mal, es del cielo contra el poder de las tinieblas. Nosotros no podemos atemorizarnos porque los enemigos sean muchos o tengan armas o tengan poder, tengan dinero, tengan de todo lo que tengan, porque la batalla es de Dios y Dios la va a vencer. Dios no necesita a muchos para vencer, lo que necesita es a un grupo del tamaño que sean, pueden ser pocos, pero santos y obedientes y con celo por la gloria de Dios y por el santo nombre de Jesucristo. Entonces aquí pongo sobre la mesa la otra cita bíblica que quisiera que todos usen, repasen, lean, ojalá ante el Santísimo cuando hagan oración para que les aumente la fe y el valor, la esperanza en la victoria final que es de Jesús y de María. Es de primera de Macabeos 3, 18 al 19. Y a través del valiente Judas Macabeo nos dice el Espíritu Santo lo siguiente: es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos. En la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. ¿Por qué dijo eso Judas Macabeo? Porque el emperador de turno, el invasor de turno, un tirano, un hombre bastante sanguinario, que era descendiente al trono de Alejandro Magno, pero era menos humanitario que Alejandro Magno, ¿no? Era verdaderamente un hombre implacable, ¿no? Muy sanguinario, es un hombre Antíoco Epífanes. Y él impuso su religión, la religión de los griegos, ¿no? Y sus dioses, principalmente Zeus, pero tantos otros. Y prohibió el culto de todos los pueblos invadidos. Entonces a los judíos les prohibió el culto a Yahvé y les prohibió la celebración del sacrificio perpetuo, según la ley de Moisés, ¿no? Que no es otra cosa que el precursor de la Santa Misa nuestra, ¿no? Es decir, el sacrificio perpetuo mosaico es un anticipo, figura y sombra de la Santa Misa, pero era lo que ellos tenían, su rito, su celebración, su culto a Dios a través del sacrificio perpetuo. Eso fue prohibido y también tener libros sagrados y leerlos. La mayor parte del pueblo, para que no tener problemas con el invasor, mejor dicho, para que no los maten y les alimenten, les llenen el estómago, dijeron, bueno, entonces abandonamos el culto a nuestros padres, abandonamos la ley mosaica, y así nos aseguramos que nos dejen vivir y que nos alimenten. Es decir, apostataron. En cambio, Matatías, el padre de Judas Macabeo, dijo esa otra frase tan hermosa: aunque todo el mundo apostate, yo y mis hijos no lo vamos a hacer. Nosotros preferimos dar la batalla hasta el final. Con ese ejemplo del valiente sacerdote Matatías, se levanta luego su hijo Judas y luego también otros de sus hermanos a dar la batalla. Eran muy pocos, era un puñado, porque la mayor parte del pueblo apostató por cobardía. Pero Dios le dio la victoria a Judas Macabeo en tantas batallas a través de los años y luego también a varios de sus hermanos. Y al final, la primera y segunda Macabeo son libros muy largos, la historia es bastante larga, pero ¿cómo termina en resumen? Dios les da la victoria a ellos, terminan echando al invasor, restablecen el culto judío, la ley de Moisés, el sacrificio perpetuo, y no perdieron el templo, no fue destruido. ¿Por qué no fue destruido el templo? No fue destruido el templo, que era el segundo, el de Zorobabel. No fue destruido porque fueron fieles. Entonces, ¿con quién ganó al invasor? ¿Con el pueblo en su mayoría? No, con un puñado de hombres valientes encabezados por Judas Macabeo. Y cada vez que Antíoco Epífanes enviaba un ejército mayor, los mataban a todos. Y enviaba una tropa mayor y otra vez acababan con todos. Y este hombre se desesperaba. ¿Cómo es posible que yo mando tantos hombres contra ese puñado de rebeldes y siempre acaban con mi gente, con mis soldados? Claro, porque lo que no entendía es que la victoria no venía de ellos, sino que venía de Dios. Pues eso nos debe llenar de esperanza, Padre Omar, porque es exactamente lo que vamos a vivir nosotros y la fe es la que nos tiene que sostener en esta batalla. La batalla es de Dios y la victoria viene de Dios. Y no necesita que seamos muchos, lo que necesita es que seamos santos, fieles, comprometidos con Cristo, con el Evangelio inalterado, que tengamos celo por la causa de Dios.